98.7 MHz, la radio de la Universidad Nacional de Misiones. Seguimos construyendo una agenda federal plural, inclusiva y democrática. En la web estamos como www.aruna.sin.edu.ar y en Instagram como aruna_sin. 16:27 y la radio de la universidad contó durante muchos años este conflicto, el conflicto de tierras de Pozo Azul, así lo conocíamos, que desde el momento mismo en que comenzó a visibilizarse este reclamo hasta que después se obtuvo allá por el 2004, una ley de arraigo y colonización, y a partir de ahí después contamos el largo proceso que se vivió y que podemos decir todavía no terminó, si se quiere, para que las familias que estaban alcanzadas por esa ley pudieran acceder a la titularidad de sus tierras. Está en línea Vilmar Vaz, que integró la primera organización que conocimos, de la que era parte, era la Comisión Central de Tierras. Vilmar, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Alicia Rivas te saluda. Hola, muy buenas tardes, Alicia, y también todo oyente de la radio de la universidad. Gracias por atendernos. ¿Hoy sigue siendo la Comisión Central de Tierras o cómo se llama la organización de la que sos parte ahora? Y en la realidad sigue la misma comisión, pero no como Comisión Central de Tierras, sino a través de personalidad jurídica, la parte legal, y tuvimos que cambiar el nombre. Es Comunidades Campesinas por el Trabajo Agrario. Bien. Porque en un determinado momento, ahí en personalidad jurídica hicieron que la Comisión Central de Tierra quería centralizar tierra. Entonces, como no apoyaron ese nombre. Ajá. Entonces quedó Comunidades Campesinas por el trabajo agrario. Por el trabajo agrario. ¿Y qué está pasando ahora? ¿Sigue habiendo problemas con el acceso o con la efectiva implementación de esa ley, o son nuevas familias que están reclamando? Contanos un poco la situación. Para empezar, es de público conocimiento a través de la ley de arraigo y colonización que logramos a través de unas luchas sociales con varias organizaciones y apoyo de varios compañeros. Logramos sacar la ley de arraigo y colonización en 2004. Y esa ley hablaba claritamente cómo expropiar la parte ocupada para hacer mensura a los pequeños productores, y un compromiso del Estado provincial comercializar la producción de los pequeños productores para poder cobrar, porque la gente no pedía en tierra de regalo del Estado, sino que pedía el Estado como intermediario que compre de la empresa y nosotros compraba del Estado. Sucedió, esa ley no se cumplió el 100%, se cumplió un 70% de esa ley, y tenemos un 30% de compañeros que quedaron afuera de la mensura desde esa época, desde 2004 que se dio la ley que tenía que estar adentro de la mensura, no están. Y son familias que viven más de 50, 60 años en el lugar, que es de público conocimiento, todas las autoridades locales conocen el conflicto, como intendente, toda la gente de ENSA, porque la gente van a reclamar para que bajen energía eléctrica y no tienen acceso. Hay un par de cosas que es de público conocimiento. 30% de familias que ya en ese 2004 ustedes advertían que tenían el mismo derecho, pero que no fueron censadas, ¿sería? Exactamente, porque nosotros principalmente no sabemos si hubo un acuerdo entre los agrimensores de la Subsecretaría de Tierra Privada que estaban contratados con la empresa, porque quedaron justo en la zona del kilómetro 80, que es la entrada al obraje donde está el aserradero de Sarandí, que estaba de apoderado o como dueño el señor Ricardo de la Serna, y también la ruta 18, donde ellos estaban con un trabajo sacando madera nativa. Entonces esas familias quedaron afuera, porque la ley también hablaba de esa familia muy colgada hacia el monte. El Estado tenía que expropiar una superficie más
y hacer una reubicación de esa familia para que ceda los derechos, camino, energía eléctrica y tenga un título de tierra. Ujú. No hubo ningún tipo de reubicación, no hubo ningún tipo de expropiación de tierra sobrante para reubicar a esa gente, y esa gente, esas familias, quedaron sin mensura, y el derecho que tenían, como toda otra familia, les fue negado. Ujú, ujú. ¿Y hoy cómo es la situación de estas familias? Hoy la situación está muy delicada porque hay un juicio de desalojo, Ujú, donde ya hubo 2 asistencias en el juez en San Pedro, donde participó el abogado de la empresa y también un abogado que nos acompaña a nosotros, y donde cada productor tuvo que declarar frente el abogado de la empresa. A mí me parece que algo, para mí fue difícil también, porque yo estuve en esa declaración, ujú, sentarme a declarar con un enemigo, un enemigo de la tierra, atrás mío, escuchando todo lo que yo decía, y bueno, y a veces quería hacer algunas consultas. Y yo le dije que no tenía nada que explicar el abogado de la empresa, que yo iba a declarar lo que yo sabía y lo que conocía al juez, y hasta ahí nomás. Y cosí ¿Esto en qué que es el causa, abogado. perdón, Vilmar, esto en qué causa serían? ¿En el marco de qué les obligaban a declarar? No, nos obligaban a declarar para decir cuánto tiempo vivía en el lugar, Ajá, ajá. qué antigüedad tenía, qué hacía, qué producía, eh, todo tipo de cosas, como ya sabemos, que nos apresiona a los productores. Y lo que yo te digo es que para mí lo más que más presiona es cómo que el abogado de la empresa va a estar atrás de los productores que van a declarar a un juez, que debía, que no era el momento de ese abogado estar ahí. Esta además es una situación que ustedes vienen charlando, por lo que decías, con el intendente de la zona, que sería la zona de Bernardo de Irigoyen. Acá está el intendente Bernardo Irigoyen, porque justo se corta Poza Azul, se crea un nuevo municipio, y esa parte deslindada que quedó con las familias sin mensura, hay una parte de familia en Poza Azul y otra parte para el municipio de Bernardo Irigoyen. Entonces los 2 intendentes están involucrados, conocen la historia, la situación. Encima el intendente de Irigoyen, que es Chichín Aquino, era el diputado que ayudó a acompañar y ayudó a aprobar la ley de radiocolonización, y nosotros, con toda la confianza, como un buen diputado, le pusimos de presidente de seguimiento de la Comisión de Tierra por el tema de la ley de radiocolonización. Y bueno, lamentablemente el intendente se cambia a la renovación, no hubo mucho seguimiento, por eso que la ley de radiocolonización tardaron 10 años para aplicarse, porque no había ningún tipo de presión en la Cámara de Diputados, en ningún lado. Y hoy ese señor es el intendente Bernardo Irigoyen, que conoce bien la historia, bien la lucha, y también conoce bien los vecinos, la antigüedad que tienen los vecinos en ese lugar, y la gente se están acercando pidiendo la inscripción de IPRODA, para que tengan una inscripción de IPRODA, para no el desalojo, y no estamos logrando esa situación, no estamos logrando. Tenemos un juicio de desalojo todos los productores que estamos viviendo ahí, pero no tenemos la inscripción de IPRODA, que estamos pidiendo a los intendentes que intervengan y pidan que baje IPRODA a censar a la gente. IPRODA también está pidiendo algunos requisitos que la gente no tienen, que sería boleto de servicio, que no hay condición de las familias que están metidas en el monte, que ni acceso al camino no tienen, van a tener servicio público, nada que ver, porque no hay energía eléctrica, no hay agua, ni camino reciben. Además Entonces, es un no poco hay complejo condiciones de eso, llevar. porque para acceder a los servicios tenés que tener algún permiso de ocupación, alguna cuestión así, como porque no es tan simple, digamos, ¿no? Claro, eso sí o sí tenía que tener, pero en los tiempos que estamos viviendo, todavía reclamamos nosotros, tenemos un par de escuelas rancho en la zona, que dice que ya no hay más escuela rancho, pero tenemos escuelas que llueve todo adentro, las paredes de madera, todo podrida, y tenemos esas familias que viven todavía en las chacras sin acceso al camino, sin energía eléctrica, sin ningún tipo de servicio público que le pueda brindar a esa familia. Entonces que vivimos todavía muy mal en la zona norte de Misiones. No es que los que pasan sobre la ruta dicen, mira, acá está todo lindo. La familia que vive más al fondo está sufriendo mucho todavía, y peor con este juicio de desalojo.
Vilmar, y hasta ahora el intendente, ¿qué les dijo? ¿Por qué no pueden inscribirse o por qué no avanza algún tipo de instancia de negociación, teniendo en cuenta además ese precedente de la ley de arraigo? Claro, acá nosotros sabemos claramente, y quería dejar claro, públicamente quiero dejar claro que hay una falla del Estado provincial, Uh-huh. hay una falla del gobierno que cuando se hizo la mensura le pasó el poder a IPRODA, que IPRODA haga la mensura a todos los productores, porque la Subsecretaría de Tierra Privada no tenía recursos, no tenía fondo, entonces pasó IPRODA para que nosotros firmemos un contrato con IPRODA de pago, porque IPRODA cuando conviene es una institución del Estado y cuando no conviene es una institución privada. Sí. Entonces los contratos que nosotros firmamos para pagar la tierra, algunos compañeros firmaron un contrato para pagar en 10 años, otro en 3 años, otro en 5 años, y bueno, esos contratos no fueron como una institución del Estado, sino más como una institución privada, que si en caso yo no pago y vence el contrato, IPRODA tiene el derecho a la propiedad, como que es una propiedad de IPRODA. Uh-huh. Y pasamos todos esos momentos difíciles, pero quedo muy contento porque toda la gente trataron de pagar derechamente al Estado, pagaron todo, ya tienen su título, y me llama la atención que el Estado no quiso hacerse cargo de esos otros compañeros que quedaron afuera sin mensura. En el momento IPRODA dice, vamos a sacar puntos GPS para ver cómo continuamos con el trabajo, fue donde nosotros las organizaciones sociales fallamos, porque le creímos que con el punto GPS iba a solucionar el conflicto, y nada que ver. Pasaron casi 20 años de la ley de radiocolonización ya, y a recién ahora 20 años. se mueve el avispero otra vez porque como que quieren sacar a esos compañeros. Y ese punto GPS que hizo IPRODA, ahora ellos mismos se hacen que no entienden, que no saben, que esa gente no estaban, pero nosotros, si bajan la gente IPRODA, llevamos casa por casa donde ellos estuvieron sacando puntos GPS en el 2013 y donde ellos dejaron toda esa familia fuera sin mensura. ¿Quién está impulsando el pedido de desalojo? ¿Quién es la otra parte, digamos? La otra parte es la empresa Puente Alto, que es la ES Intercontinental, donde ya pasaron después del 2003, ya pasaron por mano de 4 o 5 dueños, que todavía no sabemos cuál es el dueño, se expropió, se hizo la mensura, y aparecieron varios dueños y hasta ahora no sabemos. Porque primero estaba el señor Ricardo de la Serna, después se retira ese señor, viene un señor que se llamaba Castro, se retira ese otro señor que se llamaba Castro, viene un otro muchachito re joven, más o menos 30 años, que se llama Ignacio, y dice que es el titular, que es el dueño, pero nunca aparecieron con un título y siempre están haciendo denuncia a los productores y juicio de desalojo. Vilmar, nos decías, son 130 familias. ¿Qué producen estas familias? ¿Cómo es un poco también la vida que se fueron generando en estos casi 20 años? Y en muchos casos viven, como decías, más de 50 inclusive. Sí, hay varias familias que hace más de 50 años que viven. Hay otras familias que eran peones de la misma empresa a 50 años atrás y quedaron ahí. La familia consiste en trabajando en las chacras con cría de pequeñas porciones de ganado, ponerle entre 15, 20 cabezas de vaca por familia, 30, otras con cría de cerdo, otras plantando tabaco, y después las plantas anuales, como es el costumbre de la zona norte, entre mandioca, poroto, arroz, batata, todas las cosas que quieran pensar que hace el pequeño productor, así vive la familia acá en la zona. ¿Y de cuántas hectáreas en promedio estamos hablando? Nosotros, cuando hicimos un censo como organización, le pasamos a IPRODA y le pasamos a la Fiscalía de Estado, también le pasamos a los intendentes, de todas las familias que quedaron sin tener mensura, estamos hablando en 11.000 hectáreas, estamos hablando. 11.000 hectáreas. Sí. Vilmar, seguramente vamos a volver a hablar un poco para retomar este tema que decíamos, lo hemos seguido mucho en la radio de la universidad, ustedes nos han visitado en muchas oportunidades explicando lo que significaba ese reclamo, así que bueno, ahora
tendremos que volver a contar un poco, porque casi que habíamos... No es que nos habíamos olvidado, creíamos que ya ese conflicto se había cerrado allá por el 2013, que vos un poco ayer nos contabas, cuando se empezó también a entregar los títulos de propiedad. Bueno, eran como, es una historia que se cierra y se cierra para bien, pero evidentemente queda una porción muy importante de familias que siguen esperando. Sí, porque nosotros tenemos, comento para que tenga conocimiento también, nosotros tenemos un municipio nuevo, Pozo Azul, pero la parte urbana de Pozo Azul son 500 hectáreas donde está la municipalidad, donde está el C40, donde hay 350 familias que viven ahí, también quedaron sin mensura y también hay juicio de desalojo. Y lo que me llama mucho la atención es que el intendente alquila los galpones de la empresa para la municipalidad. Y me llama mucho la atención porque si estamos hablando que el Estado tenía que expropiar para tener un nuevo municipio y una mensura a todas las personas, el Estado, el centro de Pozo Azul, el Estado no expropió, no hizo mensura. Y tenemos una municipalidad en una tierra privada donde el intendente le paga el alquiler de las cosas de la empresa para estar ahí. Además, la creación de este municipio también se entendía, era parte, si se quiere, de lo que se fue conquistando, entre comillas, a la hora de pensar en la urbanización, en llevar servicios a una zona que venía peleando por las tierras. Claro, ese era el objetivo, de tener un nuevo municipio con una buena urbanización, con colegio, con todo. Y hoy el C40 en Pozo Azul no puede hacer ningún baño, no puede renovar nada, no puede bajar ningún tipo de proyecto porque está en una propiedad privada. Y cuando estaba, que era como que los padres hacían pulmón las cosas, bueno, que andaba. Pero hoy el Estado no quiere bajar ningún tipo de cosa ahí porque está en una propiedad privada y hay una demanda de desalojo por la empresa Escolonizadora Misionera. Y yo quedo pensando, si tenemos un intendente, tenemos un gobierno que conoce la historia, ¿y por qué le pagan alquiler a ese empresario para usar los galpones para la municipalidad? Siendo que podían crear una nueva municipalidad en una parte expropiada, con un título, con todas las cosas. Cuando se va ese intendente, o ya va a quedar para 4 o 5 años ahí, o 8 años, que se va de ahí, no, el municipio de Pozo Azul no tiene municipalidad, alquilan las cosas para la municipalidad. Y eso es feo, es feo para un municipio nuevo, es muy feo lo que está pasando. Hay más de 460 familias con un juicio de desalojo, estoy hablando de 130 familias en la ES Intercontinental, estoy hablando de 360 familias en la parte urbana de Pozo Azul, todo con un juicio de desalojo donde el Estado provincial se hizo de ojo gordo y no cumplió con la ley de radiocolonización como tenía que cumplir. Por eso yo digo que se cumplió un 70%, 30% no se cumplió. Y ese es un compromiso del Estado que tiene que asumir eso y retomar esa situación, porque está complicado. Vilmar, vamos a volver a charlar, muchas gracias. Dale, gracias a vos, Alicia, y también los compañeros de la radio que nos están escuchando. Muchas gracias, hasta luego. Chao. Vilmar Vaz es integrante de Comunidades Campesinas por el Trabajo Agrario, así se llama la organización ahora. Nosotros y nosotras acá en la radio empezamos a conocerles allá por el 2000, un poquito antes capaz, como Comisión Central de Tierras, que comenzaron a organizarse en esa zona de la provincia para reclamar justamente el acceso, en este caso era la regularización de tierras que ya ocupaban, que ya poseían, digamos, ¿no? De hecho, con ellos empezamos a entender lo que significa la categoría de poseedores. Decía, nosotros no somos ocupantes, nosotros no estamos viniendo a pedir una tierra que no tenemos, nosotros, decían ellos, somos poseedores de las tierras y lo que estamos reclamando es la tenencia segura, la regularización de esa tenencia para poder, acceder, en ese momento nos planteaban acceder a servicios, energía eléctrica, agua potable,
acceder a créditos o a financiamiento a los programas que venían planteándose también y que era parte de la promoción de políticas públicas vinculadas, no sé, a la agricultura familiar, alguna instancia de comercialización. Y fue una larga pelea que también la Universidad Nacional de Misiones se involucró. De hecho, el censo que se hizo, en su momento uno de los primeros censos que se hicieron, fue un aporte, un trabajo que se hizo con profesionales de nuestra universidad que empezaban un poco a mostrarnos de qué estábamos hablando cuando hablábamos de ese conflicto de tierras en la zona de Pozo Azul. Y hoy están... lo escuchaba él hablando de las empresas, ¿no? Puente Alto, Colonizadora Misiones, muchos de los de las familias que venían a reclamar en ese momento nos decían, es tan cierto que tenemos años viviendo en esa propiedad, como que aparecen nuestros documentos, personas que ahí tenían, no sé, 30, 25 años, en los DNI aparecía lugar de nacimiento, bueno, Puente Alto o Colonizadora Misiones, por ejemplo, ¿no? Y estas 130 familias que quedaron fuera de la mensura que dice Vilmar, hoy están con varias instancias con amenaza de desalojo. Ya vamos a sumar en la semana a quienes están acompañando desde lo jurídico también este reclamo, porque acá otra vez va a tener que discutirse en términos no solamente jurídicos, sino también en términos más políticos, como ya fue en esa oportunidad, para regularizar la tenencia de esas tierras de estas 130 familias que quedan. El precedente de la ley de arraigo y colonización no es menor. El camino que han hecho ya en estos 20 años desde que se sancionó la ley, pero 30 años, si es que uno extiende un poco desde cuándo comenzaron a organizarse. Algunos nos decían, en ese momento, ya a mediados de los 90, nosotros estábamos organizándonos para reclamar tierras, empezábamos a organizarnos con lo que fue la pastoral de tierras en ese momento. Venimos años organizándonos y visibilizando este reclamo. En ese tiempo empezábamos también a dimensionar esta problemática que no es que se superó, sigue estando en nuestra provincia, que es la de regularizar tierras, sobre todo para familias de pequeños productores, de campesinos y demás. Y en ese proceso, muchos de las organizaciones de pequeños productores, de campesinos y demás, fueron confeccionando lo que fue un mapa de la provincia donde se fue como mostrando los distintos conflictos que habían en ese momento. Ese mapa se dejó de actualizar cuando cae la pastoral de Piña, cuando se jubila o lo jubilan al obispo Piña, viene el obispo Martorell y desmantela toda esa pastoral que tenía una fuerte pata también en esas comunidades campesinas y se dejó de actualizar ese mapa. Pero hasta ahí teníamos como una radiografía del nivel de conflictividad por tierras en nuestra provincia, quiénes eran los actores que estaban disputando, desde las grandes empresas, los propietarios, entre comillas, o los titulares registrales, y cuántas familias estaban afectadas. Así que vamos a volver a hablar de este conflicto. 130 familias ahí en la zona de Pozo Azul, hasta el municipio, como cuenta, está también en un predio que debió haber sido ya incluido en un proceso de expropiación para que ese municipio se asiente sobre tierras seguras, digamos, ¿no? Pero bueno, ahí para seguir hablando de este tema. 16:51 minutos.